¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? A continuación vamos a trabajar el tema de triángulos, la definición de un triángulo y las propiedades fundamentales. Primero comenzaremos definiendo el triángulo. El triángulo o trígono, como también se le puede llamar, es la figura geométrica resultante de unir tres puntos no colineales. ¿Por qué razón se dice que tienen que ser tres puntos no colineales? Porque no con cualquier tres puntos vas a poder formar un triángulo. ¿A qué me refiero? Si yo tomo acá, por ejemplo, un punto, otro punto y otro punto, estos tres puntos son colineales porque se pueden ubicar sobre una misma recta. Si lo unes, no obtienes un triángulo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que sean tres puntos no colineales. O sea, que el tercero no pertenezca a esa misma línea. Por lo tanto, ahí recién podremos formar un triángulo. Muy bien. Luego de entendido eso, vamos a ver acá el triángulo. Tengo un triángulo. Vamos a ver sus partes o elementos. Vamos a mencionar los vértices. Tiene tres vértices. El vértice A, B y C, como lo hemos anotado acá. Los vértices se escriben con letras mayúsculas. Ahora, seguirían los lados. Los lados están formados por estos segmentos. El segmento limitado por el punto AB, o sea, el lado AB. Luego, BC. Y por último, el lado AC. AB, BC y AC. Luego los ángulos. El ángulo BAC, haciendo referencia a la medida angular que va a caer en este vértice. Luego el ángulo CBA, haciendo referencia a la medida angular que va a caer en este vértice. Y luego el ángulo BCA, haciendo referencia al ángulo que va a caer en este vértice. Y por último tenemos la notación. Si vemos esta figurita, el A, B y C, esto significa el triángulo ABC. Entonces, como podemos notar, el triángulo tiene tres vértices, tres lados y tres ángulos, en forma resumida. Ahora vamos a presentar las propiedades fundamentales de un triángulo. Un triángulo, si consideramos las medidas de los ángulos internos, la medida de los ángulos internos, por ejemplo, acá tengo el alfa, es interno, beta interno y teta interno, la suma de ellos tres tiene que dar 180 grados. Entonces, por acá lo anotamos, alfa más beta más teta tiene que ser 180 grados, refiriéndonos a los ángulos internos. Luego por acá vamos a tener a la medida de los ángulos externos. Para obtener un ángulo externo, lo que se debe hacer es enfocarse en el vértice y ver que al vértice llegan dos lados, este lado de acá y este otro lado de acá. Entonces, para formar el ángulo externo necesitamos estirar uno de esos lados. En este caso, se ha estirado el lado de abajo. Y al costado del ángulo alfa, o su adyacente, se formaría el ángulo externo. Quiere decir que si acá está el ángulo interno, a su costadito está el externo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos elegido estirar el otro lado? Este ángulo también sería el ángulo externo, porque está afuera y está al costado del ángulo interno. Este ángulo también se hubiera tenido que llamar X. Necesariamente van a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque cumple la propiedad de opuestos por el vértice. Si acá es X, acá también es X. Opuestos por el vértice. Quiere decir que no importe cuál de esos dos ángulos externos utilice. Al final son equivalentes. En este caso me quedaré solamente con el de ahí. Y así para cada vértice se puede plantear un ángulo interno y un externo. En este caso vamos a analizar la medida de esos ángulos externos. Acá a este le llamaremos Y, al de acá le llamaremos Z. Si nosotros sumamos las tres medidas de los ángulos externos, esa suma tiene que dar 360 grados. Ahora, como tercera propiedad, vamos a tener una propiedad que va a combinar a los ángulos internos con los ángulos externos. Acá, tengo tres vértices. Si yo del primero tomo la medida de su ángulo interno,
Del segundo vértice también tomo la medida de su ángulo interno. Del tercero tendré que tomar ya no el interno, sino el externo. ¿Y qué se va a cumplir con el alfa, beta y zeta? Se va a cumplir que la suma de los dos internos es igual al tercer externo. Fíjense que el ángulo externo tiene que ser del vértice que no se había considerado. De este vértice se consideró el interno, de este también su interno, pero de este tercer vértice se considera el externo. En ese sentido tiene que ser la suma de los dos internos equivale al tercer externo. Alfa más beta es igual a Z. Para poner en práctica estas propiedades, nos vamos al libro, la página 78. Debido a que los dibujos están un poco borrosos, lo he graficado acá de una manera más clara. Me pide que calcule X. Primero tengo que observar y darme cuenta que todas estas medidas son de ángulos internos, porque están en la región interna del triángulo. Entonces, como son ángulos internos, la suma tiene que ser 180 grados. Así que lo sumamos en el orden que guste. En este caso, yo suelo colocar siempre primero el que tiene la incógnita. Así que tomaré el X más 20. Más, luego puedo tomar el 80 y más, luego puedo tomar el 40. Y de esa manera ya tomé las tres medidas de los ángulos internos. Y por propiedad te dice que esta suma tiene que ser 180 grados. Acá el X lo bajo porque no hay con quién más operar. Luego opero los números, más 20, más 80, más 40, eso te va a dar más 140. Y acá estaría el 180. Este 140 de acá lo vamos a botar porque la idea de una ecuación es dejar sola la incógnita. Acá estaba el 180. ¿Quién va a venir por aquí? El 140 que lo botamos del otro lado. Pero al botarlo, este cambia su signo. O sea, pasa con negativo. Y la resta de esto vendría a ser 40 grados. Por lo tanto, X vale 40. Y se habría resuelto el ejercicio. De la misma manera vamos a plantear para el ejercicio número 2. Que nos dice, calcula X en la figura mostrada. Muy bien. Como te podrás dar cuenta, se trata de medidas de ángulos internos nuevamente. Quiere decir que la suma nuevamente va a ser 180. Entonces yo tomo primero el X más 40 más, ahora quiero tomar el 30 más, ahora tomo el 60. La suma de ellos tres tiene que darme 180 grados. El X lo dejo, nuevamente lo bajo porque no hay con quién más superarlo. El 40 más 30 más 60, esto da 130. Y al otro lado estaba el 180. Y ahora la idea es dejar sola la incógnita, así que el 130 lo mando hacia el otro lado y va a cambiar su signo. Si tenía signo positivo, ahora va a ser signo negativo. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a 50 grados. Nos vamos con la siguiente parte. Por acá. En este caso, tenemos el problemita número 3 y no te da gráfico, así que acá lo vamos a graficar. Dice, calcula la medida del ángulo ABC. Recuerda que te tienes que centrar en el que está al medio. Entonces, para yo trabajar esto, voy a darle nombre a los vértices. A este le voy a llamar A, a este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. En ese sentido, date cuenta que nos piden por el ángulo que se ubica acá, la medida angular que se ubica en el vértice B. Así que le pongo X. Luego me dice debe ser acá, de un triángulo ABC donde la medida del ángulo CAB, me enfoco en el que está el centro, o sea, en el vértice A. La medida del ángulo CAB es 40. Y la medida del ángulo ACB, te enfocas en el del centro, o sea, se refiere a este vértice, es 30 grados. Muy bien, como los tres son medidas de ángulos internos, la suma tiene que ser 180. Entonces, X más 40 y más 30 tiene que ser 180 grados. 40 más 30, 70. Lo reduzco. Acá queda el 180.
Y luego la idea es dejar sola la incógnita, así que el 70 pasa a restar. Y eso nos va a estar dando un total de 110. Y esa vendría a ser la respuesta. Porque nos estaban pidiendo la medida del ángulo ABC. O sea, como el B está al centro, me pedían D. Y es justamente lo que acabo de calcular. Acá me dice calcula la medida del ángulo PQR. Y por si acaso, los vértices estaban acá. P, Q, R. Quiere decir que me están pidiendo esto de acá. Este ángulo de acá me están pidiendo, esa medida angular. Como todos son medidas de ángulos internos, la suma de ellos tres de X con el 55 y el 40 tiene que dar 180. X más 55 más 40 sale 95. Y esto es igual a 180. Ahora, esto de acá, el 95 va a pasar a restar. ¿Y cuánto nos estaría resultando? Sería 85 grados. Y eso vendría a ser el resultado. Continuando, nos vamos con un siguiente ejercicio. Por acá. En caso creas que necesitaras volver a ver el desarrollo, simplemente pone pausa y atrasa el video y vuelve a ver la explicación, para que quizás la idea quede más clara. Número 5. Calcula X. Date cuenta que acá la medida de los ángulos es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque están hacia afuera. Entonces, la suma de ellos va a dar 360, porque se trata de medidas de ángulos externos que están afuera del triángulo. El triángulo es este. Y esas medidas están hacia afuera. Son ángulos externos. Y por propiedad la suma tiene que ser 360. Si yo sumo él más él más él, todo esto me tiene que dar 360 grados. A ver acá el X más, reduzcamos 30 más 110 más 120, me va a dar un total de 260. Y luego este 260 lo mandamos al otro lado para que la incógnita se quede sola. Por lo tanto, el X va a ser igual a la diferencia de 360 menos 260 es 100 grados. Por lo tanto, el X vale 100. Y ya está resuelto. Para el problemita número 6 es similar. Si te percatas, todos ellos son medidas de ángulos externos. Entonces, la suma de todos ellos tiene que ser 360 grados. X más 50 más 140 más 130 tiene que ser igual a 360 grados. Dejo el X y luego 50 más 140 más 130. Esto me va a dar 320. El 320 va a pasar a restar. Y nos estaría quedando 300, no, simplemente 40, ¿no? Simplemente nos estaría quedando 40 grados. Y eso vendría a ser la respuesta de esta preguntita. Continuamos con la siguiente pregunta del libro, la número 7 y 8. Por si acaso, el ángulo que está acá es a menos 20. Y ya está. A ver, analicemos este gráfico. Si te das cuenta de este vértice, de este primer vértice, tengo un ángulo interno. De este segundo vértice tengo un ángulo interno. Tengo dos internos. Y del tercer vértice tengo el ángulo externo.
¿Te acuerdas qué sucedía cuando teníamos ese caso? Dos internos y el tercer externo. Se decía que la suma de los dos de adentro, 40, más el otro de adentro que es 80, tiene que ser igual al tercer externo, o sea, a menos 20. 40 más 80 sale 120. Acá está el A menos 20. El 20 lo paso al otro lado y va a pasar con signo contrario. Mira, acá estaba el 120 tranquilito, el 20 viene para acá, pero pasa con signo contrario. Será negativo, ahora es más. Y 120 más 20 te sale 140 grados. Por lo tanto, A vale 140 grados. En la número 8 te pide que calcules la medida del ángulo ACB. Nuevamente te enfocas solamente en el que está en el centro. Y ya está. ¿Quién es el que está en el centro? Entonces el vértice C. De este es por quien me están preguntando. Mira, en el vértice C, el X es un ángulo interno. En el vértice B, el 40 es la medida de un ángulo interno. Tengo dos internos. Y del tercer vértice, si te percatas, hay un cuadradito. Está hacia afuera. Quiere decir que hay un 90. Pero como está hasta afuera es un 90 grados externo. O sea, es un ángulo externo, ¿no? Entonces, la suma de los dos internos es igual al tercer externo. Esa es la propiedad que yo voy a aplicar. Primer interno sería el X, más el segundo ángulo interno sería el 40. Si yo sumo ellos dos, tiene que salirme lo mismo que el tercer externo, que vale 90 grados. Ese cuadradito vale 90 grados. Al 40 lo boto al otro lado, que vaya con signo contrario, menos. Por lo tanto, X sale 50 menos, 90 menos 40, 50. Y esto vendría a ser el resultado. ¿Listo? Espero que les haya gustado la clase. Me despido y gracias por su atención.